En reiteradas ocasiones se ha expuesto que el hombre en la posmodernidad ha perdido todo sentido de trascendencia, y ello se debe en gran medida porque ha caído en la vorágine del eterno presente, donde no hay pasado, como tampoco futuro al que aspirar. Ante esto, y haciendo eco del pedido de los colaboradores que ayudan a enfrentarse al progresismo internacional, es que resulta imperioso desmenuzar el concepto de trascendencia que tan comúnmente es usado, pero pocas veces se reflexiona respecto a qué es trascender. Para ello es interesante poder exponer en breves palabras qué acepción tomar respecto a dicho vocablo. En términos generales y usando como fuente los conocimientos aportados por José Ferrater Mora, se ha entendido que lo trascendente es lo que está más allá de algo, ergo, trascender es sobresalir. En este punto ya es posible observar que la trascendencia es un concepto opuesto a la inmanencia. Véase que incluso cuando se ha querido destacar la superioridad infinita de Dios respecto de lo creado, se ha dicho que Dios trasciende lo creado e incluso que Dios es trascendencia. En este apartado lo importante es comprender que, en términos generales, trascendencia es un vocablo que para el común de la gente equivale a superioridad e importancia. Pero resulta oportuno resaltar que la trascendencia se vincula íntimamente a la teología y la metafísica. Véase que para la tradición cristiana, la idea de trascendencia tiene dos grandes esferas en disputa. Por un lado, se reconoce que Dios es absolutamente trascendente al mundo y entre Dios y el mundo se abre un abismo que solo Dios puede franquear. Por otro lado, se sostiene que reconocer tal grado de trascendencia hace peligrar la relación de Dios con el mundo y se discute si en todo caso existirían diversos grados de trascendencia. Frente a esto surge una síntesis moderada que explica la trascendencia como un absoluto, pero se niega que existe un abismo entre Dios y el mundo, ya que el propio mundo se orienta hacia lo trascendente y participa de él. Esto es, reconocer la participación del mundo en grados de menor a mayor perfección. Ciertamente, la discusión sobre lo trascendente no es patrimonio exclusivo de la cristiandad. En el orden secular, la noción de Dios ha sido reemplazada por lo absoluto, lo uno, el principio metafísico. En este arco de discusiones se contrapone la trascendencia a la inmanencia. La inmanencia, a diferencia de la trascendencia, designa permanencia de algo en sí mismo. Ejemplo concreto de ello es la postura asumida por Spinoza, para quien Dios no es trascendente al mundo, sino la causa inmanente de todas las cosas, donde se identifica a Dios y el mundo tal como lo postulara el panteísmo. En vista de la naturaleza, el origen y los límites del conocimiento, la trascendencia cobra un rol fundamental, ya que importa para comprender qué relación hay entre el sujeto y el objeto. Este punto presenta un debate académico constante entre realistas e idealistas. Véase que el sujeto trasciende hacia el objeto en tanto sea un objeto exterior cognoscible. Si dicha trascendencia es completa hacia el objeto, se sostiene que prevalece una concepción realista del conocimiento. En cambio, si se niega la trascendencia, prevalece una concepción idealista del conocimiento. Ante este fenómeno, resulta más que necesario poder indagar e incluso reflexionar respecto a qué sucede con la negación del realismo. Se ha escuchado en forma reiterada que el gran problema de la sociedad es el subjetivismo que impone el progresismo y que dicha subjetividad atomiza al individuo impidiendo que su existencia trascienda hacia un algo más. A criterio personal, posiblemente el origen del subjetivismo pueda vincularse al nominalismo. Durante el final de la mal llamada Edad Media se dieron profundas discusiones sobre los universales y los trascendentales. Allí el nominalismo afirmó que tales universales no son realidades anteriores a las cosas, tal como sostiene el realismo, ni que tampoco son realidades en las cosas, tal como lo sostiene el conceptualismo. Para el nominalismo, los universales son solo nombres, términos o vocablos por medio de los cuales se designan colecciones de individuos.
Según tal corriente, solamente existen entidades individuales. Los universales no son entidades, sino únicamente términos en el lenguaje. Guillermo de Ockham, su principal exponente, razonó que admitir universales en la mente de Dios era limitar la omnipotencia divina, por cuanto sería reconocer que las cosas poseen ideas y modelos propios. La respuesta vino por parte de los realistas, tal como lo hiciera San Anselmo, que calificó a los nominalistas como los dialécticos de nuestra época. Los realistas se opusieron a que los universales fueran simplemente un sonido esgrimido por una boca. Pero si aún fuese eso, esto implicaría que ya al menos existe un universal tal como realidad física de la vibración del aire que es interpretada por la mente luego de la experiencia sensorial. Así pues, si los universales fueran solo términos, los propios términos ya son una cosa, y cuanto se diga de la cosa lleva indefectiblemente a reconocer la existencia de un universal. Esto apareja luego el reconocimiento de una posible trascendencia no solo en las cosas, sino también en las propias personas. Quizás no sea del todo errado considerar que el germen del subjetivismo e incluso del relativismo moral que niega el sentido de trascendencia se halla incluso en un momento anterior al dualismo cartesiano, como muchos grandes filósofos sostienen. Posiblemente en Ockham haya comenzado el proceso filosófico que nutrió todo escepticismo del realismo y redujo toda apreciación a la mera existencia individual, lo cual implica a la postre negar el sentido de trascendencia. Resulta pues interesante ver qué es la trascendencia luego para las corrientes más conservadoras. Para el conservadurismo, en la preservación de lo bueno, lo bello y lo cierto se encuentra el sentido de trascendencia del hombre, ya que la redención del caos y el desorden se hallan en aquellos tres pilares. Pero comprender lo que es bueno, bello y cierto implica saber adjudicar a cada saber su debida disciplina y desprenderse de los vicios reduccionistas cuasi inmanentes de las ideologías modernas. Aquí radica entonces la importancia de los valores trascendentales. Si uno se posiciona desde una perspectiva conservadora, el realismo simplifica toda cuestión. En efecto, hay para el conservador una irreductibilidad de lo real al pensamiento, es decir, el adecuado conocimiento que se tiene sobre lo que son los valores. Los valores son el ser, en tanto todo lo que existe como lo que puede existir. Los valores se manifiestan en cuanto es cognoscible, o cuanto es deseable también, pero no ha de olvidarse que también se exteriorizan en cuanto es objeto de apreciación concreta, sensible e intelectual que provoca un tipo especial de placer. Los valores son una manifestación de lo que es bueno, bello y verdadero. Tal pluralidad es aprendida por cuanto son diferentes aspectos del ser en el cual se enraizan en una unidad fundamental. El conflicto surge en tiempos más presentes, donde se reducen los valores, que son múltiples por definición, a un solo aspecto que sea considerado el fundamental. En dicha reducción, todo lo que es verdad implica abrazar una actitud racionalista, todo lo que sea bien implica abrazar una actitud moralista, todo lo que sea belleza implica abrazar una actitud esteticista. Es ciertamente un error querer interpretar el arte desde una mirada cientificista, como también lo es considerar que el mundo moral es un absoluto que, a riesgo de puritanismo, intenta realizar prescripciones sobre técnicas neutras. Cada disciplina cuenta con sus métodos, y así como en filosofía no podría predicarse un determinismo al mismo tiempo que la libertad humana plena y absoluta, tampoco se podría establecer un método científico rígido para la creación de lo bello. Es recurrente la confusión de términos por cuanto la persona es influenciada tanto por la filosofía como por la ciencia y el arte. Pero es preciso realizar un esfuerzo para que uno sepa diferenciar cuando corresponde enarbolar un juicio sobre lo que es verdadero, bondadoso y estético, y así ver cómo en cada objeto se puede alcanzar un determinado sentido de trascendencia. No podría en este momento uno intentar hablar de trascendencia sin hacer aunque sea una mínima mención al filósofo Kant. Previo a formular la conclusión, no puede dejarse de mencionar
al filósofo que mostró gran interés por estudiar el sentido de trascendencia en el hombre. Kant revoluciona el sentido tradicional de la palabra trascendencia. Lo trascendental está determinado por el concepto de posibilidad de conocimiento. Para comprender esto es preciso explicar que en Kant se distingue trascendental de trascendente. Lo trascendental es aquello que hace posible el conocimiento a través de la experiencia. Lo trascendente es aquello que está más allá de la experiencia, y esto es lo que rechaza Kant, ya que considera válido solo el conocimiento trascendental. Ciertamente, un repaso histórico muestra a las principales corrientes filosóficas mediante las cuales se explica qué es la trascendencia. Sin embargo, no se logra explicar el por qué debería importarle a una persona trascender. Ante la respuesta obvia de que nadie podría obligar a una persona a vivir bajo un determinado canon de trascendencia o incluso intrascendencia, sí se puede reflexionar sobre si la propia vida ha adquirido un sentido de trascendencia. Para esto es interesante observar aquellas enseñanzas que han sido legadas ya desde la propia mitología griega. Éfira tuvo un rey manipulador y avaricioso llamado Sísifo. En su ambición provocó la ira de Zeus al realizar falsas acusaciones en beneficio propio. El dios del Olimpo ordenó a Tánatos que acudiera a llevarse al rey Sísifo al inframundo. El rey engañaría a su captor para encerrarlo en una de sus celdas, dando muestra de su astucia. Con la muerte encerrada, la humanidad conocía por un tiempo la inmortalidad propia de los dioses, lo que generó la ira del dios del inframundo Hades, quien solicitó al dios de la guerra Ares que liberase a Tánatos y se llevara a Sísifo nuevamente al inframundo. El astuto rey pidió a su esposa que a su muerte no le rindiera honores en su funeral, una petición que ella cumplió. Esto permitió engañar a Hades, ya que el rey ahora muerto pidió que se le devolviera la vida, ya que su mujer no había rendido los honores que merece la realeza. Hades aceptó bajo condición del regreso voluntario de Sísifo, pero este incumplió nuevamente. Sísifo entonces sería castigado finalmente por Zeus y Hades. La condena establecida fue la de subir una roca inmensa por la ladera de una montaña hasta su cima. Sin embargo, al llegar allí caería por el otro lado de la montaña, con lo que tendría que ser nuevamente empujada hasta la cima, algo que se repetiría en un ciclo eterno. Sísifo remite al hombre preso de su propia avaricia. Así como hay gente capaz de llevar una vida ordenada con un buen ingreso económico, hay personas que aún en la miseria están condenadas a vivir en esclavitud eterna por atarse a tal avaricia y sus propios vicios. Vicios que se traducen a veces en riquezas, pero tantas otras veces se traducen en la búsqueda eterna de la popularidad, el poder político o incluso el rencor. Los vicios convierten a la persona en un ciclo infinito de búsquedas de aquello que es inalcanzable, porque siempre encontrará a la persona algo nuevo que desear que lo prive de la esperanza y lo ate a una actividad sin sentido en un eterno presente. La persona, atada en sus pasiones desordenadas, queda esclava de un eterno presente que le impide trascender. Quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo, es una conocida frase de Nietzsche que debería ser repensada en la actualidad. Probablemente la posmodernidad no le haya arrebatado el sentido de vida al hombre, sino su sentido de muerte y su sentido de trascendencia. Las expectativas vitales giran en torno a prorrogar, valga la redundancia, la expectativa vital. Lo que el modernismo le ofreció al mundo fue la ilusión de una utopía, mientras que en la posmodernidad se ha vendido la distopía fatalista e inevitable. La vida del hombre entonces es una carrera sin fin por preservar la propia vida, sujetado a un inexorable estado de crisis perpetuo, a veces presentado en forma drástica, otras veces en forma sutil. Campañas de prevención de enfermedades, acompañamiento para personas depresivas, regulación estatal en el consumo de sales y azúcares, sistemas de seguridad para el hogar, clases de defensa personal, consejos para accionar ante acosos, amenazas de cambio climático, peligros de sobrepoblación, pandemias globales. Tal como lo expusiese Zygmunt Bauman, son innumerables agentes públicos y privados que ofrecen formas de evitar el desenlace fatal, pero no hay una oferta genuina que le diga a la persona el por qué tiene sentido su vida, y eventualmente darle sentido al final de la misma.
Nadie racional negaría lo importante que es el actuar prudente para preservar la propia vitalidad, pero sí es necesario recalcar que el futuro es incierto para todos, menos en la certeza de que toda vida es finita. En ese sentido se observa cómo el hombre se aferra a la propia vida pero sin un porqué definido. Mientras en tiempos pretéritos millares ofrendaban sus vidas para aspirar a un bien mayor, ya sea la liberación de un pueblo o simplemente haber legado la perpetuación de una familia unida a Dios, en la actualidad y ante una enfermedad global, como ejemplo concreto que se puede ver actualmente, las personas han renunciado a la propia dignidad y libertad con tal de mantenerse a salvo. En verdad, la muerte es algo que aterra si ante ella uno ve la vida en retrospectiva y analiza qué sentido tendría un paso a la inmortalidad si todo lo construido no ha sido más que para vivir de acuerdo a lo que la hegemonía dictó sobre uno. Por todo ello es que resulta prudente que cada uno pueda encontrar un propósito trascendente en la vida. Quizás para algunos sea alcanzar la santidad, otros encontrarán la trascendencia en simplemente formar una familia, y tal como diría Chesterton, no hay nada más revolucionario que un hombre común con una esposa común e hijos comunes. También estarán quienes deseen dejar un sano legado al mundo a través de la escritura, el arte o la ciencia. Pero lo fundamental es no ser indiferente al escaso de tiempo de vida que se tiene, ya sea simplemente con acompañar a los padres en una salida, o tal vez ser consejero piadoso con las amistades. No es la cuantificación del logro lo que hace a uno trascender, sino la voluntad del alma en querer alcanzar un bien mayor con cada acción propia. En cada ser humano reside alguna semilla de verdad. Zygmunt Bauman no es la excepción. Como bien expone el ensayista de Polonia, Santo Tomás Moro idealiza un mundo en el que el hombre no se encuentre atrapado por los peligros y las amenazas que generan la incertidumbre. A ese mundo lo llamó utopía. El santo premencionado asumía que la utopía remitía tanto a eutopía, entiéndase buen lugar, como a utopía, entiéndase ningún lugar. Aquel espacio libre de miedos se presenta como un estímulo esperanzador para que la razón no se deje abrumar por la desesperanza. Luego vendría aquella romantización de la utopía donde la humanidad, fiel al pensamiento de Oscar Wilde, vería en ella una justificación del progreso. Dicho progreso modernista ya no seguiría los lineamientos agustinianos. Lejos de realizarse el progreso, existió desde hace siglos esa carrera sin fin por alcanzar lo inalcanzable. Cual zanahoria frente al burro, las sociedades se embarcan en una guerra sin cuartel por lograr una idea irrealizable en desmedro del legado cultural ya realizado. Súmese que dicha idea de progreso no consideró las verdades que pudieran predicar Santo Tomás de Aquino, San Agustín o el propio Santo Tomás Moro. La sociedad del progreso no se enamoró de lo conquistado, sino que su comportamiento fue el de aversión por todo lo conseguido. El sentido progresivo y teleológico de la historia de la teoría agustiniana, donde se establecen etapas superadoras, ahora es desechado para dar lugar al amor de la destrucción. Cual niño que se desespera al ver un dibujo mal hecho y lo destruye, la sociedad infantilizada, lejos de corregir lo realizado y apuntalar a un futuro más próspero desde la experiencia, decide desmoronar lo edificado para arrancar una tras otra vez buscando aquella utopía indefinible. Las sociedades han subsumido a la persona a ser un engranaje de un vehículo conducido por pensadores utópicos bajo un fatal destino. Cuando la nave llegue a puerto, el capitán verá que no es aquel lugar que deseaba arribar y, lejos de corregir el mapa en búsqueda de un norte real, optará por destruir el barco, ahogar a sus tripulantes y luego zarpar en un nuevo navío hacia otra fantasía irrealizable. En este punto, en búsqueda de aquella trascendencia realizable, resulta más que imperioso recordar una de las obras más importantes en la historia y la literatura. En ella aparece un singular personaje que merece ser atendido para trazar el paralelismo con un fenómeno propio de la sociedad consumista que le niega todo sentido de trascendencia al hombre. En este diminuto planeta existía solo un farol y un hombre que en forma reiterada lo prendía y lo apagaba. La mecánica reiterada y monótona de tal acción aparentaba una práctica esclavizante. Cuando se le preguntó por su labor, la respuesta fue:
es la consigna. No hay nada que entender. La consigna es la consigna. Es que pues, la velocidad del planeta le exigía que se mantuviera en forma constante prendiendo y apagando el farol. Tal como dicho personaje, el mundo moderno gira a una velocidad que impide la vida contemplativa, mesurada y trascendente. El ser humano está subsumido a generar y producir entes de consumo con una determinada particularidad. Ya no se consumen bienes y servicios, se consumen ideas. Las ideas modernas son fugaces por su esencia de constante revolución. No hay tiempo para que las mismas se expongan y asienten. Si se establece una consigna, la sociedad obedece. Así, mientras Coca-Cola vendía una gaseosa con la imagen de una familia blanca, cristiana, heterosexual y productiva en el pasado, en la actualidad vender el mismo producto va acompañado de una idea completamente progresista. Desde Disney hasta la NBA, lo que se venden son ideas instantáneas, donde se prenden y apagan las mismas sin dar tiempo a la conservación siquiera de alguna de ellas. El individuo atomizado, cual farolero aislado en su planeta, acata la consigna de estar en constante movimiento sin cuestionarse que su vida no es más que la robotización de la misma. Quizás sea momento de ver a quién beneficia una sociedad consumista de ideas novedosas que finalmente se traduce en meros átomos obedientes. Mejor aún si uno deja de acatar consignas de la revolución por la revolución misma para darse cuenta que la persona es más que una simple unidad de consumo y producción al servicio de una consigna líquida. La búsqueda de lo bueno, bello y cierto que eleven en virtud al alma se ha reducido a la mera existencia banal donde la persona persigue metas, pero ya no propósito alguno. El ser humano promedio vive atomizado en una carrera que desconoce, pero atraviesa creyendo falsamente que algún éxito momentáneo le dará sentido a una vida sin sentido. La sociedad posmoderna se nutre de vidas intrascendentes, donde influencers parecen ser un modelo de éxito, pero lo cierto es que detrás se esconde una mera ficción. El ser humano es empujado a una vida intrascendente y mediocre, a ser parte de una masa irreflexiva que se contente en seguir las manadas que han enaltecido la frivolidad y vapuleado todo vestigio de virtud. En verdad, el hombre es imperfecto dada su naturaleza caída, pero la redención se halla cuando le otorga un sentido y un propósito a su vida. Por ello, hoy es más trascendente el buen padre de familia que desde el anonimato cuida a su descendencia, el docente que en forma abnegada entrega todo en su vocación, o aquella amistad que sabe cuidar un secreto para fortalecer los lazos comunitarios. Todo ello es más trascendente que cualquier otra celebridad que considera que mayor cantidad de seguidores equivale a mayor grado de verdad, belleza o bondad.